Mira, yo llegué a la Escuela de Bellas Artes como el año 39. Y la escuela en aquel momento era muy agradable, era pequeña, con buenos profesores. Y ese hecho de ser pequeña era íntimo, daba margen a una comunidad, una hermandad, un conocerse unos con otros. Era muy simpático, muy agradable. Además, afuera había un tilo, un un tilo, y una banca. Y en ese tilo, todos los sábados se reunían los poetas. Estaba Luis Oyarzún, estaba... todos los personajes de esa época se reunían bajo el tilo. Entonces el tilo fue famoso. Es decir, la escuela trascendía a su propio grupo y atraía escritores o extranjeros, o sobre todo los poetas, que se reunían allí y formaban como un círculo. Empecé, digamos, a tratar de dar cursos, es decir, en forma, digamos, no individual, sino que como tribuna. Entonces, me acuerdo que para enseñar no había máquinas proyectoras, no había ningún elemento pedagógico. Entonces, en la biblioteca sí que habían unas reproducciones grandes, enmarcadas. Entonces yo me hacía traer una de esas reproducciones y a base de este ejemplar yo empezaba a enseñar. Siempre se dice que el que enseña aprende. Y fue muy beneficioso para mí todo este proceso. No respeta, por ejemplo, las dimensiones. El balcón tiene unas balaustradas totalmente desmedidas. Ese detalle es el que define el cuadro en sí, porque no respeta la perspectiva. Pero al no respetar la perspectiva, crea un nuevo, un lenguaje, una expresión. Y yo recuerdo como anécdota que este cuadro estuvo pintado en un momento muy especial, muy dramático. En esos momentos uno no piensa mucho y dramatiza en el sentido de que se lanza nomás. Entonces ese es el otro aspecto de valentía, de poner unas balaustradas que nada tienen que ver con el resto, pero que son un elemento plástico. Trasciende la realidad en favor de una composición. Es una carta que usted le escribe a Marco Bontá en el año 53. Yeah. Le dice: estimado, me he permitido traerle, de acuerdo a nuestra última conversación, un cuadro con la finalidad de ser adquirido por el museo. Si esto es de su beneplácito, el precio es de 10.000 pesos. Esperando que el cuadro sea de su agrado, agradeciendo anticipadamente a usted, lo saludo atentamente, Jimena Cristi. Es divertido. Y nosotros, sí, de la época 1953. Yeah. El Museo de Arte Contemporáneo abrió las puertas a la gente joven, a lo nuevo. Entonces eso es un gran aporte porque las cosas se hacen del pasado y del futuro y de lo actual. Entonces hay que estar en movimiento y no una cosa estática del puro pasado. La labor, por ejemplo, de traer del extranjero exposiciones, conectar. Mira, yo creo que es una labor fundamental, que es absolutamente importante porque son los parámetros que se exhiben ahí para dar una idea global del problema, del arte, o de las circunstancias en que el arte se está moviendo.
cada cuadro obedece tal vez a una emoción especial, ¿no? Cada cuadro pertenece a un instante. El que el cuadro pertenezca a un instante determinado trasciende lo que es la academia. La academia es seguir normas fijas, ¿no? Y a veces resulta, porque las normas son buenas, pero se olvida de lo emocional. La academia se olvida o puede olvidarse de lo emocional. Entonces este otro de las palmeras está pintado en Talca, me parece, ¿eh? Y también creo yo que tiene la particularidad de ser bastante abstracto, en el sentido de que los elementos dejan de ser tan naturalistas del paisaje, la palmera, hay una abstracción en ese aspecto. Nunca al pintar me he propuesto otra cosa que pintar, ¿comprende? Es decir, no hay un agregado, es decir, ya voy a hacer la melancolía o voy a pintar el gato que es mi gato regalón. Es decir, nunca ha habido para pintar una anécdota, ¿eh? Sino que simplemente los elementos plásticos. Y generalmente yo dejo afuera las intencionalidades. Uno se basa en los principios plásticos y lo emocional o lo intencional nace solo o no nace, pero generalmente a base de una cosa muy objetiva, en un momento dado uno cae en el caos, es decir, se descompone todo, se revuelve, se produce un desorden, y justamente en ese instante hay un proceso, hay un momento en que vuelves a ordenar. Yo creo que los pintores, los que me entienden esto, porque es una cosa medio mágica, medio extraña, caer en el caos para ordenar, para volver a ordenar.